días, soy Matías Bailone, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecer la invitación por estar mínimamente presente en este evento. Lamentablemente no puede ser en forma presencial ni en forma sincrónica, pero no quería estar ausente en esta presentación del libro de Alfredo Atié, de la editorial Tirant Leblanc de Brasil, dado la importancia que creo que este libro tiene y la temática que hoy nos congrega hablando de estos temas, ¿no? El tema de la democracia, la importancia de consolidar los procesos democráticos en nuestros países, en la región y a nivel internacional. Me parece que es uno de los eh, fundamentos por el cual estamos en la tarea jurídica, ¿no? Es una de nuestras necesidades básicas, de cómo tenemos que poner nuestros conocimientos jurídicos y el trabajo comparativo de lo jurídico, de lo social, para poder trabajar para la consolidación de los regímenes democráticos en nuestros países. He leído el libro de Alfredo Atié con mucha atención, me ha parecido un libro eh, un libro brillante, una investigación y una tesis muy importante para nuestros países, en esta comparación que él hace entre Brasil y Estados Unidos acerca del concepto de la vía democrática, el concepto del ideal democrático y el concepto del ideal jurídico, y cómo se puede hacer, como el título lo dice, una especie de derecho internacional de la democracia. Creo que es muy importante este tipo de investigaciones, este tipo de textos, este tipo de elucubraciones jurídicas para poder pensar como juristas en dónde estamos, en qué lugar estamos, en qué situación y necesidad concreta de nuestro mundo jurídico estamos. Entonces creo que es muy importante poder, eh, bueno, nada, leer este libro, discutir con el autor estas cuestiones, ¿no? Yo creo que aquí los conocimientos y los textos que trae para hablar de la cultura, para hablar de la tradición jurídica, de la tradición internacional, del derecho internacional y de los derechos locales basados en la soberanía, a la discusión de la democracia, creo que es muy importante y muy necesario para la situación actual de nuestros países. Me parece que con el caso específico de Brasil no hay que olvidar el concepto de colonialismo, la idea de colonialismo dentro de esa concepción. Me parece que esto es algo muy importante para tenerlo en cuenta. Creo que es necesario que los postulados jurídicos, que nuestra teoría jurídica esté siempre vinculada los principios históricos, que es lo que dice el libro, ¿no? A los principios históricos y a las tradiciones de cada país. Y concretamente Brasil, como mi país, como la Argentina y como los países de América Latina, estamos, como dice mi maestro Zaffaroni, en un contexto de marginalidad global, ¿no? En un contexto de un proceso político marginal, en el margen del poder planetario, desde donde los efectos del colonialismo son distintos a los países que ejercitaron en el siglo XIX y en el siglo XX y lo siguen haciendo bajo otros formatos como Estados Unidos. Entonces creo que ahí entre Estados Unidos y Brasil está esa distinción enormísima entre ambos países, entre las tradiciones de ambos países y en la forma en la que tienen de mirar los procesos democráticos y los procesos políticos. Inclusive, me parece también, en la forma de análisis y de evaluación de las experiencias del derecho internacional, tanto en el ámbito de una potencia emergente como el Brasil y tanto en el ámbito de un país que, como Estados Unidos, descree bastante del ámbito del derecho internacional, de las prácticas internacionales, ¿no? Lo que se llama el excepcionalismo norteamericano, que hace que los ciudadanos de los Estados Unidos no puedan tener un tribunal internacional penal, digo, hablo por supuesto de la faz penal, que es la que me toca, que pueda juzgar a los ciudadanos de ese país, ¿no? Esa idea de estar por encima, que en el texto se trabaja con la idea, digamos, de la idea de democracia, ¿no? La idea de ágora democrática en el que la democracia está por encima de la soberanía.
Básicamente, en muchos momentos del libro esta discusión está, pero a mi modo de ver, digo, y lo hablo y lo digo como penalista y como criminólogo, la cuestión del colonialismo es una cuestión central que no puede desatenderse en el afán comparativo. Por eso me parece muy interesante que el autor mencione todo el tiempo esto de crear un nuevo vocabulario, un nuevo léxico para poder trabajar este ámbito comparativo en el derecho internacional y en los derechos regionales de muchas regiones del mundo, en donde el concepto de democracia y donde la idea de democracia y la idea del reforzamiento de los procesos democráticos con un amparados básicamente en el ámbito consuetudinario internacional y también en el derecho, digamos, convencional internacional, ¿no? Es decir, la idea de que las democracias y los procesos democráticos en todos los países del mundo y concretamente en los países de nuestra región siempre han sido históricamente procesos muy débiles y justamente debilitados por el poder de los Estados Unidos. Es decir, ha sido el poder internacional de los Estados Unidos, un poder colonialista, un poder, digamos, de invasiones militares, claro, pero también de la creación de golpes de Estado. Digo, ustedes en Brasil son el ejemplo del primer golpe de Estado del Plan Cóndor en nuestra región en 1964, ¿no? El golpe de Estado en Brasil, después los golpes de Estado que se hacen en Chile, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Montevideo, en Asunción del Paraguay, en La Paz, Bolivia y en otros países de la región, empezando primero, por supuesto, por Jacobo Arbenz en el año 54 en Guatemala y después, como dijimos, 10 años después con el golpe de Estado en Brasil. Concretamente, digo, un país como Estados Unidos, que históricamente ha violentado los procesos democráticos de todos nuestros países, es un país que no tiene un compromiso democrático y un compromiso con la democracia en el ámbito del derecho internacional, sino todo lo contrario. Por ende, me parece muy interesante tratar de vincular una nueva tradición en los Estados Unidos que pueda, utilizando los resortes del derecho internacional que Estados Unidos descree sistemáticamente en esos aparatos, en esos resortes, en esos dispositivos, para poder analizar de alguna manera esas posibilidades, las posibilidades de que los Estados Unidos puedan vincularse a un respeto a la norma democrática, a la práctica democrática y a la democracia puesta en nuestros sistemas constitucionales republicanos y vincular en una defensa que el derecho y las prácticas internacionales y la tradición consuetudinaria internacional pueda vincularse desde ese punto de vista. Por eso me parece muy importante entender una nueva dinámica en el estudio comparativo del derecho internacional y de la democracia, y la democracia vista en el ámbito internacional donde tampoco nunca existió. No solamente las democracias locales, como ya dije recién, puestas en peligro todo el tiempo por las potencias colonialistas, específicamente por los Estados Unidos, sino también que en el ámbito de los organismos internacionales, de los tribunales internacionales e inclusive de las instituciones, de los organismos internacionales que pretenden regular, ¿no? Una vía jurídica internacional como son la Asamblea General de las Naciones Unidas y los organismos de Naciones Unidas, los organismos de las organizaciones regionales en América, en Europa, en África y en Asia, han sido y son todavía organismos donde la vía democrática y el proceso democrático es prácticamente inexistente, donde la idea de una participación de la ciudadanía internacional en esos organismos no está permitida desde el punto de vista de que participan allí las vías diplomáticas, participa la diplomacia, y la diplomacia ha sido históricamente una forma de evitar a las grandes masas urbanas de los grandes países o de los pequeños países o de casi todos los países del mundo para decidir cuestiones de política internacional. Es decir, la diplomacia es la política de los políticos, de los diplomáticos, de los burócratas del orden internacional que no responden a un principio democrático y que están ahí justamente para impedir cualquier tipo
de avance en ese sentido. Por ende, también creo importante, no solamente por lo que dije de los Estados Unidos, sino del ámbito del derecho internacional, cómo se vincula específicamente a tratar de buscar una vía democrática en el ámbito de los organismos internacionales y en el ámbito de también, como digo, lo digo como penalista, en el ámbito de los tribunales internacionales penales existentes y propuestos todavía en nuestra actualidad, ¿no? Así que creo que es un tema muy importante y me hubiera gustado estar presente para discutir y hacerles algunas preguntas en modo sincrónico al autor del libro, pero bueno, ya quedará para otro momento, que quiero hacer algunas dudas que me generó la lectura del libro, algunas de las que ya expuse y otras que me gustaría hacer en otro momento, pero creo que es uno de los eventos más importantes a nivel de novedades bibliográficas de este año. Así que agradezco a Tirant y a Aline por la invitación y les agradezco y los felicito también por la intensa tarea bibliográfica, de investigación y académica que realizan en nuestros países.